En términos generales, considero que la medida es legal, pero deja un sinsabor de injusticia. Me dice que está el doctor Martín Cuellar, especialista laboral. ¿Se puede restringir el trabajo de los limpiaparabrisas? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Exitosa. ¿Es posible o no? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, cada municipalidad dentro de sus facultades puede dar una serie de ordenanzas o decretos de alcaldía. En términos generales, considero que la medida es legal, pero deja un sinsabor de injusticia. Claro, la medida puede ser legal, pero el tema de la injusticia, ¿qué es justo y qué no es justo? ¿Cómo analizamos esto? Que es una generalidad, ¿no es cierto? Claro, son cuestiones subjetivas. Lo que no se está tomando en consideración es el contexto post-COVID. Se están dando normas municipales como que si no hubiese habido COVID, y el COVID como fenómeno ha generado transformaciones sociales, transformaciones económicas, más desempleo, más carencias, más necesidades, y esa variable, me parece, no se está tomando en cuenta. Se está adoptando una actitud reactiva de bombero, de querer apagar un incendio, cuando me parece que el tema debe ser abordado por otras aristas. ¿Y cuáles serían esas aristas, doctor? Esas aristas serían justamente que el tema no solamente lo vea cada municipalidad dentro de su autonomía, sino que haya una comunicación con los gobiernos regionales y con el gobierno nacional, cosa que muy pocas veces hemos visto, un mismo lenguaje sobre temas ejes, como por ejemplo el tema del empleo o el tema de la lucha contra la pobreza. Cada uno da su discurso desde su lugar, pero no vemos una agenda que interconecte a esos tres niveles de gobierno. Eso es importante, ¿no? Porque ahora este es un problema transversal. Detrás, por ejemplo, del trabajo de limpiaparabrisas hay un problema netamente social de pobreza, ¿no? Que tendría que ser atendido por todos los gobiernos, en realidad, y generar algún tipo de política que permita a estas personas salir de esa situación. Porque no creo que todo el mundo nazca para ser limpiaparabrisas. Es una necesidad hacerlo para poder agenciarse algo de dinero para poder subsistir, ¿no? Sobre todo en las ciudades donde hay alto nivel de pobreza urbana. Alguien por ahí podría decir, claro. A ver, doctor, ya que vamos al ámbito legal. Usted dice, es un tema legal, sí, pero que tiene un cierto nivel de injusticia. Y ahí es donde partimos por el tema de la generalidad y la interpretación. Pero vamos a la ley, ¿no es cierto? A las leyes laborales, porque hay la Constitución, que es la ley de leyes, y dice, nadie puede impedir el derecho al trabajo, ¿no es cierto? Que es un derecho, finalmente. Hay quien dice, bueno, el trabajo de limpiaparabrisas no es un trabajo, no es legal y es un problema. Así es como lo ve la gente, ¿no? Cuando se le pregunta sobre esta situación. Alguien podría, por ejemplo, decir, bueno, yo represento legalmente a todos los limpiaparabrisas del país, del Perú, y entonces voy a establecer una demanda, ¿no es cierto?, contra la ordenanza municipal que se acaba de aprobar en Surco y el Consejo Metropolitano de la Ciudad de Lima. ¿Podría pasar o no? Porque bajo el argumento de que bajo el argumento de que se estarían conculcando derechos propios de la Constitución. En teoría sí, el papel aguanta todo, tendría que tener un buen fundamento jurídico para poder advertir los vicios de nulidad o algunas falencias o deficiencias de índole constitucional, para que ese mecanismo pueda tener algún tipo de efecto para los intereses en ese supuesto que usted plantea, ¿no? ¿Cuál podría ser un argumento central, por ejemplo, esa demanda contra estas medidas de carácter municipal? De forma no lo veo que tengan, porque se ha cumplido un poco la formalidad, por lo que he estado leyendo, de la municipalidad de Surco o San Borja, me parece. Han estado partiendo de una serie de informes de áreas de gerencia y subgerencia hasta llegar a la gerencia municipal y luego la firma del alcalde, ¿no? De fondo, me parece que ahí tendríamos que entrar en un análisis de ordenanza por ordenanza para ver si existe la suficiente motivación, la suficiente estadística, la suficiente objetividad para poder determinar un interés sobre una determinada actividad económica como es el limpiaparabrisas. Me parece que ahí, en esa parte del sustento de la estadística,
al menos he leído la ordenanza, la primera que se dio en San Borja, si no me equivoco, digamos que no aparece esos datos. Ujú. El artículo 23 de la Constitución habla sobre el Estado y el trabajo. Dice, ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. De libertad para el trabajo. Yo podría decir, ¿no es cierto? Una ordenanza no puede ir por encima de una ley y la Constitución es una ley. Ese podría ser un buen argumento, ¿no le parece? Lo que pasa es que las ordenanzas municipales tienen rango de ley y cada municipalidad, dentro de su autonomía política, administrativa y económica, tiene la capacidad de dar normas. Pero como usted bien señala, esas normas no pueden contravenir la Constitución política, ¿no? En ese sentido, yo considero que los colegios de abogados, como el Colegio de Abogados de Lima, del Callao o de cualquier parte del Perú, tendrían ahí una tarea para poder analizarla y, si consideran que es necesario, interponer las acciones que establece el Código Procesal Constitucional. Pero sí yo quiero hacer una reflexión en base a lo que estás leyendo, que son algunos artículos de la Constitución, que esos artículos no solamente se tienen que interpretar de manera literal o gramatical, sino que tiene que interpretarse bien desde un punto de vista histórico, de un punto de vista sistemático y teniendo en cuenta la situación post-COVID que tenemos. Bueno, y justamente a ver, el tema pasa... Doctor, es que estamos hablando de un tema sobre el que no hay precedente, pues, o sea, sobre lo que no hay nada definido hasta este momento. Estamos hablando, como lo hemos indicado desde un primer momento conversando con ustedes, que se trata de una acción reactiva a propósito de un hecho que se ha suscitado. Efectivamente. Pero también tenemos que tener en cuenta que como estamos en un sistema democrático que también está en la Constitución, hay un tema de derechos y un tema de deberes. Entonces, bajo esa perspectiva, los derechos, así sean de trabajo, no son absolutos, son relativos. Entonces tiene que haber una ponderación de los valores. ¿Con qué valores nos quedamos? ¿Con qué valores priorizamos para la sociedad que tenemos en estos momentos, cargada de una violencia que no se atendió oportunamente y que se está tratando reactivamente de parcharla, ¿no? Bien. Bueno, doctor, repito yo, este es un tema realmente sui generis, ¿no? El tema este de tratar de limitar el trabajo, ¿no? Que a veces la gente crea, que a veces la gente toma como iniciativa para poder darle una solución a sus principales problemas. Vamos a ir seguramente a los teléfonos más adelante, que es importante también escuchar a la gente respecto a esta situación, pero así es como se van dando las cosas. Gracias, doctor Cuellar, un fuerte abrazo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Hasta la próxima.